Hola amigos, qué gusto saludarles en este viernes de disrupción. Es una propuesta de un Estado de Derecho o de libertad en alianza con Universitas Fundación. Y esta temporada se llama, he querido llamarla, un Estado liberal. Y la pregunta que entonces yo me hago, la tecnología. La tecnología nos libera. Y para eso, el día de hoy he invitado a un amigo mío. Fue mi alumno hace muchísimos años, fastidioso, más que fastidioso, curioso. De hecho, es un profesor hoy de lo más querido. Eh, Él mezcla derecho, pero también con otras áreas de conocimiento y está al día de la tecnología. Eh, de hecho, la primera vez que yo utilicé Zoom fue por él. Eh, Estoy aquí con mi amigo Roberto Jun, el chino Jun. Antonio, muchísimas gracias. Qué alegría poder compartir contigo. Y sí, desde las primeras oportunidades que tuvimos las clases, fue algo maravilloso, curioso, leyendo, buscando cosas. Y por ahí van los tiros, ¿viste? Porque recuerdo que hablamos algo sobre la Revolución Francesa y sí tiene que ver con esto, ¿viste? Sí, 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 claro. Estamos en una revolución sin duda. Bueno, siempre hay revoluciones, pero normalmente son silenciosas. Estas se están notando. Mira, la tecnología nos ayuda a liberarnos hacia a ese estado liberal. Yo definí el estado de libertad como el estado liberal y libertad como aquel sistema que eh, organiza eh, a la sociedad de manera, o permite que se organice, de manera que las personas tengan cada vez más autonomía, más libertad, tengan más autocontrol, tengan más o control de sus vidas. Es decir, no se vean interferidos arbitrariamente por la autoridad. Que los acuerdos sean voluntarios. Mientras más acuerdos voluntarios exista, en vez de normas obligatorias, eh, sería más liberal. Eh, la tecnología nos hace más libres y autónomos. Sí, en efecto, nos hace más libres y autónomos. Y ahorita que estamos hablando, viene a mi mente hace pocos días en las jornadas Aníbal Dominici, tuve oportunidad de exponer, porque esas jornadas son, sabes que son anuales y cada año es un tema distinto. Este fue sobre análisis económico del derecho. Y fueron en homenaje a Humberto Romero Musi, y él me llama y me invita, Roberto, tú que estás con esto de tecnología, quiero que lances eso que tú hablas de Web3 y blockchain y cómo lo podemos analizar a la luz de el análisis económico del derecho. Entonces, cuando estaba montando las láminas, por supuesto, cayó perfecto con este tema que vamos a hablar, porque hay algo que nos están repitiendo todos los días, que es que estamos en la cuarta revolución industrial. Entonces, para poder entrar a entender un poco lo de las tecnologías y qué tiene que ver con esta cuarta revolución industrial, que incluso yo no lo comparto, yo no creo que estamos en una cuarta revolución industrial, yo creo que estamos es en una revolución digital, que no forma parte de esta, digamos, industrial. Y creo que para poder aterrizar a estas ideas, primero a los amigos que son abogados, vamos a tratar de quitarnos un poquito el chip del abogado y la parte positivista, ¿no? Vamos a hacer un pequeño paseo para que veamos cómo puede hacernos pensar una nueva manera de Estado. Hablando de revoluciones, podemos hablar de tres grandes revoluciones, más allá de las políticas creadas, etcétera. La neandertal, que es cuando el ser humano, digamos, pone un poquito de pausa y se queda en un lugar y consigue un palito, una piedra y empieza a domesticar a los animales y empieza a tener artículos para sembrar, herramientas, etcétera. Eso es una revolución y esas eran las herramientas tecnológicas del momento. Una piedra, un palo, una escardilla, una pala, y entonces empieza el arado, empieza a hacer y por supuesto allí la sociedad empieza a tener otra idea, ya no somos unos animalitos, digamos, errantes por allí. ¿Cuál era el criterio de autoridad allí? La autoridad ejercida por la fuerza, el que era más grande, el que tenía una macana mayor, y por supuesto las herramientas cambian la cosa. Tú eres más pequeño, pero tienes una herramienta.
Pero surge el tema, y ahí pongo el caso de, y mira qué interesante, el código de Hammurabi. El código Hammurabi empieza entonces a decir quién es la autoridad, una persona, ese es el soberano. Date cuenta que el soberano es el rey, el que manda y que su voluntad es la que genera en ley, en derecho, en norma, pues en mandato. Avanzamos muchísimo en el tiempo y tenemos otra gran revolución, que es la revolución comercial. La revolución comercial, sabemos que se da en la Edad Media, etcétera. Por supuesto, miles de cosas ocurrieron entre esos puntos, pero vamos a hablar de la revolución. ¿Qué pasa allí? Bueno, ya está formada la idea de derecho, ya el soberano, date cuenta cuando viene después, ya no es una sola persona, sino bueno, el soberano es la ley, somos todos, viene el Estado-nación y viene los barcos, viene la era del astrolabio, dominar otras tierras, etcétera. Entonces ya vemos que esa idea de soberano único, que es una persona, ya empieza a tener otras cosas, ¿no? Ya son una familia, ya somos el Estado-Nación, 1648, Westfalia, etcétera. Y si te pones a ver, adelantamos un poquito más el tiempo y llegamos a la máquina de Watt, máquina de vapor que no es que, ay, bueno, la esclavitud se abolió porque eran muy bonitas las cosas, no, porque era más económico tener una máquina que tener un esclavo, porque el esclavo costaba. Y viene y creamos la revolución industrial. En la revolución comercial, ahí es donde nace la idea de las personas jurídicas distintas a las personas naturales, las empresas, el comercio, la letra de cambio, la banca, etcétera. Y vemos que en cada una de estas viene unos cambios, no solamente en la tecnología, el vapor, la mecánica, el hierro, el forjar los metales, etcétera. Y después llega la edad de la revolución del vapor, la máquina de vapor, la revolución industrial. El derecho laboral surge como en la revolución industrial. Antes de eso no hablabas de derecho laboral. Y date cuenta que en cada una de esas revoluciones viene un componente de qué entendemos por derecho, qué entendemos por norma. Resulta que esa edad industrial tenemos una primera época que son las máquinas de vapor, las segundas que son electricidad y producción en masa, la tercera que es la computación y la cuarta que sería el Internet, Internet de las cosas, blockchain, etcétera. Es decir, que entonces en una misma revolución estamos metiendo 1, 2, 3, 4, como si blockchain, Internet, Internet de las cosas, estuviéramos en un mismo bloque con la máquina de vapor. Por eso es que yo digo es que aquí hay una ruptura en que una vez que tú tienes Internet, Internet libre y todas estas herramientas, esto que estamos haciendo, no podemos meterlo en el mismo saco de la época de Pony Express y las máquinas de vapor de que en los Estados Unidos lanzaban, o en Manchester, la locomotora. Vemos que en cada uno de estos momentos viene acompañado nuevas tecnologías, nuevos criterios de juridicidad, creación y formación de nuevas instituciones jurídicas sustantivas y adjetivas. Y vemos cómo la idea de justicia va cambiando y, más importante aún, la idea de soberanía. Antes era la soberanía absoluta de una persona, un ser subjetivo, luego una soberanía más lineal, más líquida, que sería la soberanía, nosotros, el pueblo soberanía, a lo que estamos hablando ahorita, que sería la soberanía individual. Estas tecnologías nos permite que haya tantas cantidades de convenios, de contratos, de ley, de normas, de legislación, como personas hay y como relaciones hay. Solo esto permite que Antonio y Roberto puedan tener una relación contractual de cualquier tipo, de crédito, de uso, de usufructo, de sociedad, distinta a la que puede tener Antonio con otros profesores o con los familiares, y no necesitas una estandarización cerrada a rajatabla que lo vayas a hacer. Entonces vemos que es totalmente novedoso el hecho que puedas tú individualizar las relaciones particulares entre individuos y sus consecuencias jurídicas. Y por supuesto la manera de dilucidar cualquier conflicto que pueda surgir. Bueno, fíjate cómo una cosa de primero que te voy a comentar. Todas estas revoluciones de las que tú estás hablando, si tú te das cuenta, al final son fruto como de una misma evolución. Te puedes echar el cuento largo y es obvio que de cazadores recolectores, bueno, pasemos
porque tiene, ¿verdad?, mucho mejor resultado, a grupos que se asienten y comenzamos a domesticar y a sembrar. Luego, ya establecidos esos grupos y dominados algunos, de hecho, la teoría de este Frank Oppenheimer sobre en el estado de su evolución es que son los pastores los que terminan sometiendo a los agricultores. En todo caso, el origen del estado. Eh, Establecidos ya comienzan a negociar, comienzan a intercambiar. Entonces, bueno, ahí surge justamente el dinero que facilita ese intercambio entre personas extrañas. Digo, diferentes formas de dinero, no el dinero como se conoce hoy, sino un bien que sirve para intercambiar a otro porque tiene ciertas características, básicamente su vendibilidad. Y es lógico que una vez que ya hay un mercado, entonces, bueno, se busca la forma de producir más. Y entonces, y ahí utilizar, bueno, todas las potencias, las máquinas, y el poder, la fuerza que se pueda crear, en este caso, en especial el vapor. Y ya allí, bueno, comienza a producirse en masa, comienzan a salir las industrias. Y tiene sentido que más adelante el nivel de conocimiento y de tecnología vaya avanzando y cada vez requiera menos y sea menos costoso. Entonces es mucho más económico un libro en PDF que un libro de verdad en materia, que necesita, bueno, realizar esa actividad. Entonces, tiene sentido que el mercado haya ido en esa evolución hacia una era, un desarrollo digital y cada vez más inmaterial. Este, Tiene sentido, fíjate que son revoluciones, pero que realmente engarzan, encuadran en una gran evolución hacia esa libre ciudadanía, en la que el ciberespacio no hay por dónde agarrar. ¿Cómo que se llama el manifiesto? El manifiesto del ciberespacio. Si el que no lo ha leído, Manifiesto del ciberespacio, manifiesto del eh, ciberespacio. Mira, léanlo, aquí, lean lo que van a quedar sorprendidos. sí, sí, es interesante porque mira, le dice a los estados, señores, ustedes no hacen nada aquí. Y cuando decimos el estado, ojo, o sea, es lo que yo hablo, a lo mejor una secularización 2.0. O sea, así como existen las bulas y existen las encíclicas y existen los cánones en el tema canónico, nuestra cultura, nuestro pensamiento occidental, por lo menos en donde nosotros habitamos y hacemos vida, este, ¿qué piensa, por ejemplo, la Iglesia Católica sobre blockchain y sobre Bitcoin? Eso era imposible en el siglo XVI, XVII, XVI y XVII de concebir de estructuras normativas al margen de la creación de la iglesia y del papa, ¿no? Entonces vemos como ya no nos es extraño entender que hay nuevas creaciones, nuevos hacedores del derecho distintos a las autoridades eclesiásticas. Tendrá que venir, como en efecto viene, una nueva secularización. ¿Para qué va a quedar el Estado? Bueno, así como está la iglesia, no desapareció, tendrá cosas muy puntuales, pero no va a tener el protagonismo que antes tenía y por supuesto la capacidad punitiva muchas veces exagerada y hasta atroz. Es que además se le haría muy difícil, porque siempre la gente buscaría la forma de escaparse con nuevas tecnologías de ese control estatal. Ahora, cuando tú dices, ¿con qué cosas se quedaría el Estado? Bueno, vamos a nombrar, ayúdame, algunas cosas con las que el Estado tiene ahorita y es fundamental y poco a poco estas nuevas tecnologías se las han ido quitando. Y yo comienzo con el dinero. No voy a entrar en la discusión si Bitcoin es dinero o no es dinero, pero ahí sacaron en definitiva una moneda, un bien digital, pero que a la vez es real, y que te sirve de patrón a cualquier otro dinero fiduciario que tú puedas tener. Ahí tienes un dinero escaso, que el último Bitcoin es en 2140, o sea, que se puede minar. Es un bien que, bueno, ya sirve de reserva de valor y que realmente tiene todas las propiedades para sustituir al dinero con total, eh, de manera descentralizada, sin necesidad de confiar en ninguna autoridad. Es algo que posiblemente es imposible
de eliminar. Mientras existe Internet, estará corriendo ese programa que todos los días, cada 10 minutos, produce una blockchain. Es decir, todas las transacciones que ocurrió en ese periodo de Bitcoin. Con lo que eh, allí, imagínate, la desnacionalización del dinero. Mira, interesante lo que mencionas, porque incluso ya para la tecnología que se está utilizando, Bitcoin ya está pasado. O sea, Bitcoin es, digamos, blockchain 1.0. Ya estamos pensando hasta en la cuarta. Pero lo que hace fuerte al Bitcoin es, uno, la total descentralización, ahí es donde vas a tener los maximalistas del Bitcoin, pero digamos que tecnológicamente ya se quedó atrás. Eso no significa que no funcione. Eso lo que va a significar es que va a tener ya su reserva de valor. O sea, tú vas a poder tener el equivalente a 1, 2, 3, 4, 5 Bitcoin que los vas a poner tener reservados como quien tuviera oro, como si tuvieras una reserva de oro, y te mueves con nuevas monedas, nuevas cosas que se vayan creando, pero esta es tu reserva, que con estas te mueves más rápido, ¿no? Es como, nuevamente, como el oro que estaba en las reservas cuando teníamos la reserva de oro, el Es formato el oro, patrón, el el patrón. patrón oro. Entonces ya va a ser el patrón Bitcoin. O sea, la reserva de valor es tal que ni siquiera vas a intercambiar Bitcoin que va a estar allí. Me Ujú. llama mucho la atención porque ya hasta hace pocos días alguien me decía, bueno, pero es que eso, operaciones ilegales, etcétera, ya esa discusión pasó, ya eso es cosa del pasado. Olvídate, ya incluso el Foro Económico General lo reconoce como un valor que si es de cambio, que el hecho es que existe y ya los institucionales lo reconocen, lo adecúan, lo tienen, lo prevén como una de las formas de resguardo de inversión. O sea, ya eso está más que superado. Una de las cosas que ya yo traigo aquí, y bueno, vamos a darnos cuenta que aquí nuestra audiencia es principalmente jurídica, yo a veces me atrevo a lanzar unas cosas sobre Bitcoin. El Estado tiene dos principales productos políticos, el dinero y la legislación. Y el El derecho. Bitcoin, claro, el derecho en base a Ujú. creación Sí, 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 legislativa. sí, sí. Entonces, vemos El, cómo el- el Bitcoin abraza los dos. El Bitcoin es abraza, no dinero. destruye. Sí, sí, Le no, lo destruye el sustituye, monopolio al Estado en las dos. claro, se sustituye en él totalmente, de manera descentralizada, de manera transparente. Por eso es que a los estados no les va a convenir porque hay excesiva transparencia y por otro lado, te abre nuevas formas de entender el derecho. El derecho no solamente es legislación, no podemos tener un pensamiento lineal. Ya tú tienes otra manera de ver el derecho, incluso tanto adjetivo como sustantivo. Yo a veces, es más, mira esto que voy a decir yo ahorita, vamos a ver quién lo entiende desde el punto de vista del pensamiento jurídico, mientras el pensamiento, a lo mejor tecnológico. Imagínate, derecho bifurcable, que se vaya creando como Bitcoin. Tú pones propuestas y esas propuestas, si la mayoría las acoge, se sale de esa red y sigue con la otra. Y después más adelante se pudieran entender. Es decir, que tú tienes una generación de derecho permanente a medida que se va haciendo y se va participando porque no deja de ser propuestas y votación, consenso y votación. Y todo eso va quedando allí. Y uso de ese derecho descentralizado y satisfacción o no de las personas que lo usaron, lo que garantizará que seguirá utilizándose o que más bien se irá y hará un fork de derecho. Es decir, Claro. se va pasando, va desechando y por lo tanto de esa prueba y error, de ese ensayo y error, va a salir un derecho cada vez más. Bueno, es que si tú te pones a ver, así es como, por ejemplo, instituciones como la propiedad privada surgen. La propiedad privada no Totalmente. surge por la invención de nadie, surge justamente de varias bifurcaciones, como tú dices, de otras maneras de entender la asignación de recursos y la titularidad de ellos por las personas. Eh, Totalmente. Totalmente. Y no solamente se agota, digamos, en estas formas tradicionales, digamos, de ver las instituciones jurídicas, sino que estas instituciones jurídicas las vamos a exponenciar de manera tal porque se van a poder adecuar a todas y cada una de las características de las personas que van a estar interactuando.
Mira, y más bien, a veces la gente piensa, no, que hay que leerse todo lo que está pasando ahorita, digamos, todos los productos legislativos que están en Europa, etcétera, de manera dogmática. Yo creo que más bien hay que estudiar épocas de pensamiento histórico, jurídico, anteriores, porque yo me pongo a leer a veces cosas de derecho romano y tú dices, wow, qué capacidad esta gente de abstracción para poder entender lo que es el animus cuando estás hablando de la cosa, o en derecho medieval inglés, cuando hablas de las distintas, digamos, formas de propiedad, lo que llaman las titularidades, de property rights, no son derechos de propiedad, sino son manifestaciones de titularidad y relaciones entre personas con cosas, cosas con cosas, contratos con cosas, personas con contratos, cosas que a lo mejor en nuestra formación de pensamiento continental nos cuestan un poquito porque pensamos que el código era la imposición de ese soberano de cómo hacer las cosas, cuando es todo lo contrario, era reconocer que todas las personas iban generando en sus relaciones, digamos, ciertas notas, ciertas certificaciones para entrar a esto y las acoges. Es una cosa muy abstracta para a lo mejor echarse ese No, 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 chapuzón. pero es que está allí, está clarito y se puede entender fácilmente. Mira, te voy a hacer otra pregunta. Siempre se dice que el Estado, además, una de las competencias indispensables que tiene que tener es la justicia. Y nosotros con todas estas nuevas tecnologías hemos visto, y en especial con la tecnología blockchain, utilizando Ethereum, por ejemplo, lo que hace Clero es una justicia descentralizada, totalmente al margen del Estado, eh, y que los usuarios serán los que decidan si les conviene o no les conviene, pero es baratísima, es segura, es rápida, es justa. eh, Totalmente. Totalmente. Bueno, el tema de la justicia es uno de los temas sumamente importantes. Bueno, hemos compartido con Federico, de verdad que, bueno, yo he compartido en persona con él y hemos compartido varios videos sumamente interesantes. Qué difícil es para ciertos sectores entender que la justicia no va íntimamente, digamos, indisolublemente pegada al Estado. Hay nuevas formas de tomar mejores, más eficaces soluciones y decisiones para prevenir conflictos y, por supuesto, para solucionarlos. Aquí, y quiero después hablar un poquito sobre inteligencia artificial en resolución de conflictos. Resulta que aquí tenemos eso, toma de decisiones utilizando lo que se conoce como teoría de juegos. Es más, las personas, llamémoslos jueces para entenderlo mejor, o árbitros, son personas que no se van a conocer entre sí, no tienen por qué conocerse, e incluso si se conocieran, ellos lo que va a pasar es que tienen que tomar decisiones pensando cómo lo haría la otra persona. ¿Por qué? Porque hay un premio, hay una gratificación por la decisión. Es decir, que si los tres toman las mismas decisiones, es porque piensas qué vamos a hacer tomándola aquí. Puede ser de derecho o puede ser de equidad. Tú pones las normas, ¿ok? En este caso vamos a suponer que son de derecho y la norma tal. Si son tres personas para repartir $90, por poner un ejemplo, si los tres deciden, a cada uno le toca 30, deciden, digamos, de esta misma manera. Si dos deciden, digamos, común, 45 y 45. Es decir, que el tomador de decisiones no se mantiene al margen de un beneficio. Sí, sí tiene un beneficio y por eso es que va a analizar su decisión. Eso choca muchísimo a la idea de juez profesional que no entra, que no tiene un interés. No, no, él tiene un interés en resolver de la mejor manera para tener una gratificación. O sea, es un choque. A diferencia de, bueno, vamos a tener un pensamiento lógico. Cuando digo diferencia, no, porque todo tiene un pensamiento lógico, pero cuando te hablan de la justicia en inteligencia artificial, no, el algoritmo y el algoritmo, yo no sé cuántas veces hemos escuchado el algoritmo. ¿Es que acaso el algoritmo va a estar en una caja negra? No, 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 tú sabes cuál es el algoritmo y si tú no estás de acuerdo, digamos, tú cuando recurres a esa decisión va a ser el equivalente a la motivación. Es que la motivación va a ser lo que el algoritmo hace. Por supuesto, el algoritmo va a tomar otros elementos que humanamente son imposibles de manejar. Entonces, es a veces mucha satanización de la tecnología en materia de justicia. A mí lo que más me pegaría es el principio del juez natural, porque esto no deja de ser una herramienta. Entonces tú le vas a decir al juez, mire, por más que sea, esto no usted es una locura lo que usted está diciendo. Mira, es que Eso sí es interesante. lo del juez natural
a menos de que tú, al contratar, relacionarte con alguien, digas de inicio, lo vamos a resolver cualquier controversia así. De hecho, si tú me preguntas a mí cómo cambiar con un solo artículo y hacerlo mucho más eficiente, justo, rápido, barato, eh, eh, el sistema de justicia administrativa, eh, yo te diría agregar un artículo que diga, la administración se compromete a resolver la controversia de la manera que el particular decida. Es decir, dar una cláusula arbitraria, abierta, absoluta, general, no, en cualquier arbitraje. Y ahí tienes entonces estas opciones de arbitraje, de resolución de controversias, que terminan siendo sin duda mucho más efectivas, eficientes de lo que puede hacer un Estado encargado de administrar justicia y mucho más de administrarse justicia. Mira, es interesante también, porque ¿qué pasa? Siempre pensamos, y eso yo creo que es un tema que debemos trabajar los abogados. No, porque la parte, el litigio, el contencioso administrativo. Señores, o sea, estamos pensando entonces en la litigiosidad. Una sociedad que tenga una alta litigiosidad que resolver es una sociedad en la cual está funcionando el derecho. Es más, llegar a la Eh, litigiosidad, a los niveles de litigiosidad, ya es una alarma de que las cosas no funcionaron. Una herramienta, por ejemplo, como blockchain, que no nos vamos a detener en ella, si tú tuvieses todas y cada una de las actuaciones de la administración pública, las instituciones del derecho administrativo a la luz de la transparencia de blockchain, no hubiese contencioso administrativo como lo conocemos hoy en día. Por supuesto, siempre va a haber tensiones, pero mira, el expediente administrativo, las contrataciones, la forma en que se va a prestar los servicios públicos, todas y cada una de las instituciones del sustantivas del derecho administrativo van a propender a la limitación, a evitar situaciones complejas que ameritarían un contencioso. Y si llegase al contencioso, el expediente administrativo, las pruebas, toda la ejecución van a estar allí y vas a aliviar el contencioso. Lo que pasa es que tenemos sociedades tribales y primitivas, no solamente la tecnología, hay una cosa que es la sociedad tecnificada, pero la transformación digital viene es por cómo entendemos estas tecnologías van a ayudarnos a ver, releer, repensar las instituciones. No para ok. seguir estando con las mismas instituciones y ponerles una capa de tecnología. Allí estamos clarísimos, ese va a ser el efecto. Eh, Sustituir más que tecnificar las soluciones prácticamente, bueno, retrógradas y pestadas en ese momento, en el estado que tenía el poder. Pero transformaciones concretas, hablar bueno, hemos hablado de dinero, de derecho, en materia, por ejemplo, bueno, ya con el blockchain, con la tecnología blockchain registros públicos. ¿Para qué es eso? O sea, ya Mira, tenemos, mira, hace tiempo, hace par de 2 semanas, escuchaba a un ponente en la Caracas Blockchain Week que decía, mira, el tema no es cómo hacemos mejores los procesos, sino que hacemos mejor que estos procesos. O sea, no mejorar el proceso, sino algo mejor que el propio proceso. Este, Desafortunadamente, no hemos querido entender que ya esas estructuras y esas autoridades, por llamarlo así, ya no son necesarias. ¿Ok? Hay que analizar la institución de la fe pública, porque esa fe pública ya te lo da un elemento matemático. ¿Ok? O sea, las partes perfectamente pueden, es más, tú tienes duda de que soy yo el que está del otro lado del micrófono. No, tú tienes duda de que no lo tienes. Ok, aquí porque no estamos ni siquiera utilizando esta grabación. Esta grabación, si le metemos un hash, se sabe cuándo se hizo, cuándo no, si se cortó, si es esta, desde dónde se hizo, etcétera. Esa fe pública ya no te la da el Estado con las estructuras que tiene, te la da es la tecnología, te la da es el blockchain. Entonces, yo perfectamente te voy a poder enviar un bien, es donde viene la parte de los NFT, y te lo envío a tu wallet.
Wallet es Web3, entonces ahí tenemos otras cosas, pero es tuyo y de nadie más. Y después tú podrás decir, mira, si yo no aparezco por aquí por 2 meses, que le caiga a tal persona, o en 10 años, la institución del legado, del testamento, de la última voluntad. O sea, tú Y puedes decir, si yo no me conecto en mi correo, en mis redes, en 10 años, sea un equivalente a $1 o $1 millón, lo que sea, va a pasar lo siguiente. Eso tú vas a programar tu última voluntad. O sea, esas tal son cual, cosas tal posibles. cual. Mira, El, y es así de simple. Pero vamos con otros, por ejemplo, hablando de justamente la fe pública y la transparencia en materia de votaciones. Toda esta tecnología, los efectos de votaciones, o sea, yo creo que es obvio, es inevitable que acaba con cualquier forma de elección tradicional. O sea, sí, pues vamos a poner todos los resultados en un blockchain y listo. y Ya aún así, tenemos tanto eh, mira, testigos. y aún así estaríamos en ese supuesto utilizando la idea de la tecnología para arreglar algo que ya deberíamos haberlo superado. Por eso que hablar de participación ciudadana, más allá de que la votación, porque podemos votar de cosas en las cuales nuevamente incurrimos en autocracias electivas. O sea, imagínate votar todo esto para que entonces quien resulte electo piense que tiene alguna soberanía sobre nosotros. O sea, hay cosas ya más de vamos a participar realmente y directamente en temas en los cuales usted sí pudiera de alguna manera, porque hay que traer hacia nuestra soberanía personal aquellas cosas que no son delegables. Tal Pero cual. sí, cuando hablamos ya de nuevas formas de sociedades, a nivel de, cuando hablamos de ciudades inteligentes, también es cómo esas ciudades van a tomar la participación ciudadana. Y la participación ciudadana no solamente se agota en el voto entendido como tradicionalmente lo estamos hablando, que estamos delegando a alguien para que ejecute, sino tener realmente votar por un presupuesto, votar por una contratación en un servicio, votar porque, mira, esto de las emisiones es verdad o es mentira, verifícalo, si es así, tal cosa. Entonces, utilizar la idea de votaciones sin pensar de cómo se afecta la participación ciudadana, estaríamos haciendo un flaco favor a lo que es blockchain. Pero sí, en efecto. Y pudiéramos empezar, porque siempre digamos cada vez que viene una cercanía, un evento electoral, todo el mundo saca las banderas, etcétera. Si hubiésemos empezado con los niños de cuarto y quinto, bueno, niños, muchachos de cuarto y quinto año del colegio para que hagan votos de sus delegados en el colegio, ya esos muchachos estaban en la universidad y entienden lo que es el voto inteligente Tal y ya cual, tal estuvieran cual. hoy votando. Esto es una campaña que debe iniciarse a los muchachos de 14, 15, 16 años, que en 5 años ya están teniendo participación real. Lo que pasa es que a nadie que viva directamente de esta manera de la política como la hemos entendido, autocracias electivas, Le le interesa, conviene sí. tanta transparencia. Bueno, pero es que justamente por eso es que la tecnología nos va a ayudar a construir ese Estado liberal. Yo hablo contigo y sin duda que me emociono pensando en todas esas oportunidades. Mira, o sea, fíjense todas las cosas que hemos estado nombrando, que las nuevas tecnologías cambian totalmente. El dinero, el derecho, la justicia, todo lo que tenga que ver con fe pública, los contratos, el mercado, o sea, Propiedad. la participación ciudadana, porque eso que tú dices es tanto para votaciones como para administrar un condominio, o cualquier club o sociedad. O sea, tenemos entonces todas estas tecnologías que van quitándole pedazos de los cuales se ha apropiado incluso de manera monopólica en muchos aspectos el Estado. Entonces tú agarras y me dices, si nosotros le enseñamos esto a los niños, a los muchachos, a los jóvenes, uff, ellos van a aprender rápidamente. Entramos entonces también, ¿y cómo va a impactar, cómo está impactando esta tecnología a el tema educativo de niños, de jóvenes y después universitario? Yo creo que lo que estamos haciendo aquí ya nos da una idea, es obvio, impacta. Ahora, ¿cómo ves tú esto de la educación descentralizada, no estatizada, monopólica como es ahora? Mira, el tema de la educación es sumamente interesante y mira que me ha abocado a ella
por una razón, digamos, esencial, es que yo tengo un niño chiquito de 5 años y estoy muy, muy, muy interesado en ver cómo este niño, digamos, va a ser el que estamos hablando de que va a tener participación ciudadana, va a tener inteligencia artificial, o sea, cómo va a ser. Y una de las cosas que más me preocupan es esa idea de adoctrinamiento centralizado, una idea, una sumisión, y no en materia de pensamiento libre, pensamiento crítico, habilidades blandas, etcétera. Que lo que vemos aquí, Trabajo en equipo, resolución de problemas complejos. Eso es lo que tienen que aprender los claro, niños. eso es lo que tienen que aprender. Por supuesto, yo he estado colaborando con muchas de las señoras, de las muchachas del preescolar, el chamo mío está en preescolar, y hay otras realidades que son interesantes, que es el microaprendizaje. Entonces, tú vas a poder tener una persona que su vocación es más hacia el área de investigación científica, biología, etcétera, va a poder armar su propio pensum y lo va a ir llevando. Y por supuesto, la tecnología va a permitir que se vaya adecuando. Es allí donde hay otro tema y ya te cuenta que voy a brincar en dos fases muy interesantes, lo que es el preescolar y lo que es la educación universitaria. Yo creo que lo más importante es la preescolar. O sea, yo creo que ahorita me voy a dedicar es más que todo a la parte de preescolar, porque si no, si lo que vamos a crear es gente totalmente sumisa y que no tengan pensamiento crítico, difícilmente vas a poder meterles ya esas ideas más abstractas allá en edad más adulta. Es uno, entender de que la autoridad no es la que te certifica, es la del Estado. Te certifica el propio foro. Y eso me lleva a una cosa horrible que pasó en la Universidad Central, que es que, mira, la gente desconoce lo que es la autonomía universitaria, policías metidos allí, etcétera, cuando la universidad como institución de la humanidad es de estatal. O sea, si yo estudio con Antonio Canova y tenemos la certificación y Antonio está certificado con otra universidad en España, etcétera, el foro universitario, yo no necesitaría ir a certificar unas notas, un contenido, unas cosas, porque estas mismas tecnologías van a permitir la certificación recíproca de los conocimientos. Basta de entender el procedimiento, el conocimiento como la repetición automática de cosas, sino hay que saber atender cosas puntuales. Y más cuando tenemos inteligencia artificial, que muchas de las cosas nos las va a aliviar. No es que nos va a sustituir completo, nos las va a aliviar y aquel que no la sepa utilizar va a quedar condenado a no poder hacer absolutamente nada. Em, Certificación independientes. Wow. Eso acaba totalmente con el, con el monopolio estatal. Pero fíjate una cosa aquí, voy a convertir pantalla rapidito. Ya estamos terminando. Roberto, me falta una pregunta, pero antes de eso déjame compartir pantalla para que veas esto. Eh, Tu chamo, ¿no? Que tiene 7 años, 5. 5. Bueno, Ana Lorena Fábrega, no sé si la han visto, síganla en las redes, miren el trabajo que está haciendo. Este libro lo acaba de publicar, The Learning Game. Es una de las que trabaja, propone, dirige, explica mejor lo que está haciendo Elon Musk en materia educativa con síntesis. Yo he estado viendo de qué trata y es algo verdaderamente increíble. Métanse en la página de síntesis porque a tu chamo por unos $30 a la semana lo tienes en esta escuela digital diseñada específicamente para niños, dan niños a partir de 7 años, eh, fruto, bueno, del trabajo, de la experimentación, de ver la forma como los niños aprenden justamente esas habilidades. Entonces, cuando tú agarras y ves que el mundo va por ahí y la educación de los niños va por ese camino privado, libre, descentralizado, uno se ve lo retrasado que estamos acá en materia educativa, o sea, intentando recuperar
y pensando en recuperar un sistema educativo que la verdad es que no funciona, desde otra época, es tan antiguo como los tribunales, Sí, eh, o como los registros públicos. totalmente. Mira, y ahorita que mencionas, bien interesante, la seguiré a ella y ese proyecto. Tuve oportunidad con el profesor Robinson Rivas, porque tú sabes que de alguna manera a mí la Facultad de Ciencias y la Escuela de Computación de la UCB me adoptó, ¿no? Ujú. Entonces vamos y tenemos actividades en el auditorio de la escuela y estoy con profesores de Internet de las cosas, una cosa maravillosa. Pudimos hablar del tema de los niños y la gente cree que el de los niños es así como cuando tú agarras el teléfono, ay, mira, los niños de chiquitico utilizan el teléfono. No, eso realmente la parte de tecnología es la parte de operación. O sea, nosotros no queremos niños que sean operarios de tecnología. O sea, tener pensamiento computacional, tener la transformación digital, no es saber utilizar la tecnología como un simple operario, es saber lo que está detrás de ello en cuanto a cómo funciona el pensamiento humano en esta manera. Por ejemplo, uno de los temas y uno de los proyectos que yo estoy teniendo con el chamo mío son programas en los cuales yo los pongo a pensar en el contenido, o sea, porque hay riesgos de verdad, te van a decir, bueno, y los niños, una cosa es el aparato y otra cosa es el contenido. ¿Por qué nuestros niños, en vez de ser consumidores de contenido, hay que convertirlos en generadores de contenido? De que cada vez que ellos lleguen, una vez por semana, papi, ¿qué hiciste tú hoy? Los colores, las palabras en inglés o en francés o lo que sea, o la suma, y que los niños entre sí en un ambiente, digamos, de intercambio, porque esto es una realidad, sepan explicarse esas nuevos conocimientos y nuevas actitudes que han tenido, pues aptitudes. Y eso es maravilloso. Yo al chamo mío, tú has visto, yo lo pongo en este micrófono conmigo y hablamos de superhéroes y hablamos de señales de tránsito y él todos los días se acuerda, es más, de las páginas, abre tal página, busca YouTube, busca un archivo JPG o PNG, un chamo de 5 años. Entonces, esa es la manera de meterlos, no como consumidores de contenido, sino generadores de contenido y ese es, digamos, uno de los proyectos que yo tengo ahorita. Mira, y está buenísimo, a mí me encanta, yo lo veo siempre. Eh, es más inteligente que tú, el chamo. Mira, Roberto, una última pregunta y ya como para terminar. ¿Qué tienes en la mesita de noche? ¿Qué te estás leyendo? Mira, tengo tiempo que no tengo nada en la mesita de noche, sino que lo tengo en el celular. Estás leyendo directo en la pantalla. Estoy directo a la pantalla. Yo soy una persona, bueno, he tenido problemas de movilidad con el vehículo, entonces estoy en mi metro y mi cosa, y no tienes idea cómo disfruto yo en mi metro allí, porque si no llega, me quedo ahí leyendo. Y he conseguido una cosa, y es más, se lo he mandado y te lo voy a mandar a ti. ¿Tú has leído Cándido de Voltaire? No, no. Bueno, estamos hablando de Voltaire, que está ahí en el Panteón de Francia, Cándido. Ujú. Tienes que leerla porque de verdad que he estado pasando momentos personales de verdad bien interesantes y me ha dado como ciertas cosas que me hacen concluir de que todo va a estar bien. Y la otra, que, ojo, te lo voy a pasar, lo pudiera buscar aquí el nombre porque es un nombre en alemán, que es un pensador jurídico alemán que resulta que, aquí está, de Hermann Kantorowicz, la definición de derecho. Ese es un pensador que él es interesante porque él no vivió, digamos, la Segunda Guerra Mundial, sí la primera, y él habla de qué es derecho y empieza lo que es mandato, dogma, precepto, cómo tenerlo, cómo entenderlo. En esa época no existía el transistor y tú dirás que tiene que ver el transistor. Si no hubiésemos inventado el transistor, no teníamos esto. Y mira cómo las soberanías cambian, los estados cambian y todo cambia. Habla de Kelsen, pero te lo voy a enviar. De verdad que algo No lo he maravilloso. leído. Falleció, Pásamelo. Pásamelo. ¿De qué falleció año es el libro? ¿De qué año es el libro? el año 40, el estilo del 39 y 40. O sea, un alemán en plena época Sí, previa a pero la estamos hablando guerra. que como que no había empezado plenamente la guerra como tal. Por supuesto, no había estado la Ujú. justicia constitucional, que tan importante es para la formación de la idea de derecho constitucional. No había escrito Kelsen, le digamos la segunda edición, que es la en francés, que él dice que hay una diferencia muy interesante en el prólogo, el propio Kelsen, que dice que
si bien hay cosas que hubiese repensado, hubiese mantenido la idea, pero sí vale la pena, te lo Bueno, envío, pásamelo, Antonio. pásamelo y yo haré Dale. el esfuerzo de leer también digital. Mira, Roberto, bueno, ¿qué más te voy a decir? Que te agradezco muchísimo que hayas estado acá. Es un honor, además de que soy tu seguidor. En las redes, tú estás por tu nombre, Roberto Jun o R. Jun. Sí, yo ¿Cómo es? estoy en RJUNC, que es la personal, Ajá. Cultura Jurídica ORG, pero lo que pasa es que la personal como que ha despegado más por temas de que pongo sí cosas personales que me llaman la atención, con la reserva, por supuesto, del chamo, pero RJUNC. Y por ahí vienen buenos proyectos y estás más que invitado, te estoy comprometiendo delante de todos tus seguidores. Tú sabes que yo no me pelo esa. Roberto, un abrazo. Amigo, y con ustedes, bueno, nada, sigo pendiente. Un Estado liberal, ¿por qué no? ¿Cómo lograrlo? La tecnología nos libera. Un abrazo, que estén bien. Seguro. Chao.